empezar yo. Para mí el 8 de marzo es una fecha muy importante porque para mí es como un checking point de, pues, en dónde estoy cada año, cómo me encuentro, pues sí, cómo estoy cada año y me puedo acordar de esa fecha en específico con los años para atrás y recordar la marcha y recordar el 8M pues sí, como un momento ceremonial para mí. Y en este año específicamente, bueno, ya un poco desde el año pasado, pero creo que más, pues ya llevo unos 2 años en este proceso de transición de una persona no binaria y entonces pues eso me hizo cuestionarme muchas cosas acerca del feminismo en específico, porque pues a mí un día me invitaban a todos los eventos, me invitaban a las marchas, me ponían hasta adelante a cantar las consignas, y era yo como esta feminista a la que hay que seguir y de repente cuando mi identidad transicionó hacia una persona no binaria fue como, no, ya no puedes porque ya no eres mujer. Y entonces eso a mí personalmente me atraviesa mucho y es una parte como en donde me gusta vulnerarme porque creo que es ahí pues sí, un hueco que falta en la lucha feminista por nombrar, por descubrir, por analizar si realmente la lucha feminista solo le pertenece a las mujeres, y si sí, porque sí, y si no, porque no. Como que para mí es importante poner esto en cuestionamiento porque esa es la experiencia que me atraviesa a mí personalmente. Yo creo que si yo fuera una mujer cis, no tendría estos cuestionamientos, pero al atravesar este proceso identitario, pues sí me he cuestionado mucho si realmente los objetivos del feminismo que yo creía que eran los correctos y la verdad absoluta, ahora los pongo un poco en cuestionamiento y digo, creo que habemos otras identidades que también nos merecemos vivir el feminismo, utilizar las herramientas del feminismo, acuerparnos, y por eso creo que para mí es importante esta fecha, porque para mí es importante dar el mensaje de que yo creo y soy fiel creyente de que el feminismo nos corresponde a todos. Muchas gracias. ¿A quién le gustaría continuar? La pregunta era, ¿de qué manera nos atraviesa el 8 de marzo? Ok, voy. Bueno, yo he vivido muchos 8Ms, y cada uno ha sido completamente distinto, ¿no? Yo me acuerdo de estas marchas donde iban muy pocas mujeres, ¿no? Donde casi, pues nadie se atrevía como a salir, como a expresarse como feminista, ¿no? Es como, feminista, ¿qué es esto, no? A partir del movimiento Me Too y de muchas mujeres, también de esta expansión de las redes sociales, el 8M se ha resignificado muchísimo, ¿no? Como dice Paline, es como súper importante para todos nosotros en muchos aspectos. En particular, para mí representa como el poder gritar todo lo que vivo todos los días, ¿no? O sea, este rollo de brechas salariales entre hombres, mujeres y quienes sean, el tema de la violencia, el tener miedo cuando sales a las calles, el que te estén culpabilizando todo el tiempo, una sociedad que siempre nos culpabiliza a nosotros por ser quienes somos. Entonces es como el momento en que te puedes gritar, en que puedes desahogar, en que puedes, es como un momento, sí, muy, muy catártico para muchos de nosotros. No siempre tenemos la posibilidad de salir a marchar, por ejemplo, a estar, pero siempre se siente bonito, ¿no? Es como una fecha donde dices, yo me siento bien, me gusta mucho ver como a las mujeres, a otras personas expresándose, expresando ese enojo que en realidad empiezas a acumular año tras año y sí tienes muchísimas ganas de gritarlo. Entonces, para mí representa, y por ejemplo, mañana tengo que ir a gritar. Yo tengo 3 trabajos y mi pareja tiene 1. O sea, ¿qué es eso, no? Y tenemos la misma, el mismo nivel de estudios y yo no he podido lograr lo que mi pareja ha logrado por ser hombre. Entonces, es como ese momento que estás esperando para ir a gritarle a todos, hasta los
que no te quieren escuchar lo que te enfrentas cada día. Entonces, para mí eso es el 8M. Tu turno, Maggie. Bueno, no, pues gracias por la invitación, ¿no? De Paline, de Ana, como para sumarme a este espacio. Creo que el 8M para mí como que ha sido un proceso que sigue en mucha construcción y cuestionamiento, ¿no? Creo que yo crecí, digo, bueno, no creo, sí, yo crecí indocumentada en los Estados Unidos y allá después de que me enteré que era indocumentada a los 16 años, como que mi lucha fue la lucha por tener papeles, ¿no? Porque a partir de los 18 ya no iba a tener derechos en ese país que yo pensé que era mío, que yo pensé que yo pertenecía ahí. Entonces mi lucha era mucho los derechos migratorios. Y al llegar a México en el 2008, y no llegar a la Ciudad de México, como yo llegué a San Luis Potosí, a una comunidad, un pueblo en San Luis, me empecé como a enfrentar un sinfín de cosas que yo no había como analizado, reflexionado en Estados Unidos hasta que llegué acá, ¿no? Como los roles de género, y también en el contexto en el que yo regresé fue 2008, 2010, el tema de los feminicidios, cómo empezó este marco también y todo lo que estaba pasando. Fue muy fuerte, ¿no? Y luego venía a la Ciudad de México y en el 2019 fue la primer marcha a la que yo asistí del 8M y fue una marcha meramente comunitaria, o sea, ya estábamos en ODA y también nos empezamos a enfrentar a un sinfín de violencias dentro del activismo que hacíamos con la comunidad deportada retornada, como a tal grado que los hombres deportados nos decían, ¿por qué están hablando de temas de mujeres si esta es una organización de migración? Como empezó a haber violencia hacia una compa trans en el espacio y a partir de ahí como que empezamos la marcha es muy simbólica porque fue el primer espacio en donde salimos como mujeres, personas trans, no binarias a la calle y a formar parte como grupo de ODA y gritar en inglés con signas. Siempre gritamos, ¿no? Aquí estamos las pochas, aquí estamos, y con signas en inglés que siempre como que crea mucha atención cuando estamos marchando. Entonces hemos encontrado a otras personas retornadas ahí, pero para mí creo que no. Sí es un espacio de mucha reflexión, de muchas emociones, no necesariamente me siento alegre o me siento feliz, sino que es un espacio de tomar esas calles, pero pues de mucha tristeza, de mucha frustración, de recordar como todas las violencias y tener presentes a las personas desaparecidas que han sido vivido pues todo esto, ¿no? Y de mi propia familia, de mi mamá, de mis abuelas, como todo eso que ahora yo reconozco como violencia y que a ellas les tocó vivir y que ya no están acá, es también un espacio en donde yo las sostengo. Entonces, creo que tiene muchos significados pero tiene un significado muy claro comunitario desde ODA, desde la organización y es un espacio en construcción. Bravo, Maggie. Bueno, yo también quiero, I want to thank you all for listening to us, for listening in Spanish, because that way I feel very proud. I feel pride of being Mexican. I feel pride of being a feminist here. El día de hoy yo tuve que hablar con mi jefe para explicarle que nos íbamos a ir a marchar el 8M. Y hubo como muchos problemas en la empresa porque no lo entendieron y porque me trataron como si fueran unas vacaciones. O sea, como si yo mañana me fuera a acostar en un bikini en mi terraza con una piña colada todo el día mientras todo el mundo está trabajando, ¿no? Y yo creo que por eso el día de hoy yo pienso que
el feminismo y las marchas tienen que ser expuestas, la realidad tiene que ser expuesta a toda la comunidad, porque hay mucha confusión respecto a lo que pasa adentro y cómo se vive desde afuera. Yo también empecé mi camino con el feminismo un poco como tropezadamente y con mucho dolor, porque viví experiencias de abuso a lo largo de mi vida y de acoso y de hombres que no respetaban mi no. Y cuando alguien me dijo, la gente tiene que respetar tu no y tú no tienes ninguna obligación de decir que sí, y cuando alguien no respeta tu no, está violentando tu integridad. Eso a mí me dio como una herramienta, como si me hubieran dado un cetro de la conciencia con lo que yo podía iluminar todas las experiencias de mi vida y darme cuenta que había un montón de cosas de las que yo me estaba culpando, de las que sistémicamente se me estaba culpando, de las que mi familia me estaba culpando, que no eran mi culpa. Me di cuenta también de cómo estaba el árbol genealógico puesto, ¿no? Acomodado en mi familia y cómo estaba sostenida la relación de mucha gente, estaba sostenida en la sumisión y el ceder de las mujeres y el no alzar la voz de las mujeres y la opresión y el silencio de las mujeres. Y para mí eso fue como un proceso súper doloroso porque primero dije, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto, no? Yo me acuerdo que la primera marcha que marché en la CDMX también fue en el 2000, no me acuerdo si 2018 o 2019, tal vez 2018. Y por ahí había un cartel que decía, yo voy a florecer y no desaparecer. Y yo me acuerdo que yo vi ese cartel, todavía se me pone la piel chinita, y yo me puse a llorar, porque yo solamente marchando el 8 de marzo me di cuenta del el peligro en el que habitamos muchas mujeres y sobre todo mujeres que se encuentran en periferias, mujeres que se encuentran racializadas, niñas más jóvenes, ¿no? De subirte un Uber o de pasar por una situación equivocada en tu vida y entonces perderlo todo. Y para mí eso fue como una señal del universo, como esto es importante, esto es más importante que muchas cosas. Como que me di cuenta que, claro que yo hice una denuncia cuando salió la ola de Me Too, yo denuncié a un comediante que me había acosado, y como que en un principio yo pensé que todo mi feminismo se trataba de mi denuncia. Y entonces poco a poco me fui dando cuenta de algo que me ha ayudado muchísimo y que es de lo que vamos a hablar hoy, que es la intersección. Y me di cuenta que yo también estaba viviendo, aún así con que había vivido y he sobrevivido muchísimas violencias en mi vida, aún así estoy experimentando un privilegio, el privilegio de ser una persona educada, el privilegio de alzar la voz, el privilegio de poder entender un montón de conceptos que mi abuela no puede entender. Y poder como transitar eso y darme cuenta que el privilegio de mi tono de piel, el privilegio de estar en un país en el que nadie me quiere correr, o sea, esta cantidad como tan grande de privilegios me hicieron darme cuenta que esto iba a cambiar mi vida, que yo no podía volver a ser la misma después de marchar un 8M. Para la gente que nunca ha marchado en una marcha en un lugar así como lo es México, porque además una de las cosas que pasan es que desde otros lugares en el mundo es muy complicado entender cuál es la situación que estamos viviendo aquí las mujeres y las disidencias. Es muy complicado entender porque es demasiado profundo la misoginia y está demasiado adentro de todas las instituciones, de todo el lenguaje, de toda la educación. Y entonces de construir o estar en contra, inclusive solamente posicionarme políticamente en contra de un montón de cosas, lo que hizo fue tener costos para mí, ¿no? Tener costos y tener que hacer sacrificios. Y yo recuerdo ser una feminista enojada, ¿no? Ser una feminista enojada. Yo decía, pero ¿por qué yo tengo que quedarme sin trabajo? ¿Por qué tengo que tener 3 trabajos si mi marido tiene 1? ¿Por qué tengo que pasar por esto, no? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y luego me di cuenta que una de las personas que me criaron es una mujer que trabajaba en mi casa como una trabajadora doméstica, pero en realidad se encargó de mi crianza. Pues es una mujer que viene
el espectro rural, ¿no? De la parte rural mexicana, y que pudo salir, y que para ella es un logro enorme haber salido de la ciudad, digo, del lugar del que es originaria, y llegar a la ciudad para poder recibir o percibir otro tipo de ganancias por su trabajo. Y entonces, como que cada vez que yo siento que el feminismo se trata de mí, llega la vida y me atropella y me dice no. Y uno de los momentos como más cruciales para mí es que yo era una feminista identitaria, ¿no? Yo era una feminista que decía, las mujeres, el útero, nos agarramos de las trompas de Falopio y lo único que importa, y la mujer, y el círculo de mujer, y Afrodita, y Artemisa. Y de pronto me transicionaron aquí, al lado, me transicionaron muy cerquita. Y entonces yo me empecé a dar cuenta justamente otra vez de mi privilegio como mujer cis. Y me di cuenta que hay muchas fallas en lo que yo pensaba que era el feminismo. Hay muchas fallas, no es perfecto. Y tiene que ir evolucionando y tiene que ir cambiando un montón de cosas que vamos a discutir el día de hoy. Y me parece muy afortunado el poder tener esta herramienta feminista, porque la herramienta feminista por excelencia que a mí me regaló marchar en el 8M fue cuestionarlo todo, hasta el mismo feminismo. Y entonces ese cuestionamiento me ha hecho y me ha dado la posibilidad de no aferrarme a ninguna de las ideas que tenía hace 5 años, hace 4 años, hace 2 años, y darme cuenta que constantemente vamos a ir evolucionando porque no es lineal y no está estático. Se está moviendo y estamos vivas, pero que lo que está at its core, lo que está en el centro, el chiclocentro, ¿no? De la Tootsie Pop, pues básicamente es que estamos exigiendo justicia, que no le vamos a pedir permiso a nuestro jefe para faltar, aunque no le guste, aunque nos descuente el día, ¿no? Y que también marchar es un privilegio, que no todas tienen, ¿no? Y que estamos exigiendo justicia por un montón de gente y de personas, de mujeres que fueron violentadas e incluso asesinadas en su espacio familiar, en su lugar seguro, por gente que las quería y las conocía, y que decía quererlas y las conocía, y aún así las mató, aún así las violentó. Y creo que para mí ese aprendizaje es como decía Lucía hace rato, es marchar llorando. Es una catarsis de verdad tomarnos la mano y darnos cuenta que a todas nos están atravesando cosas bien duras, pero que tenemos esta posibilidad maravillosa y súper amorosa de podernos reconstruir desde la dignidad, que no, o yo no me siento definida por esta idea de que ser mujer es inherentemente estar en peligro, o de que ser mujer es inherentemente estar en desventaja, o que ser mujer es inherentemente que me pueden matar, porque tengo una amiga que se llama Natalia Lane, que es sobreviviente de transfeminicidio, y ella dice, hay que construirnos desde la vida, no desde la muerte. Nos tenemos que construir desde lo que sí es posible para poder imaginar un futuro que sí tenga otras cosas sobre la mesa, que no solamente sea tener pánico de salir a la calle, ¿no? Tener pánico de existir siendo mujer ahora que me he enterado de esto. Y yo creo que en este momento me siento súper afortunada de poder estar en un espacio como este, porque yo les juro que yo soy conferencista y muchas veces muchas empresas, bancos, farmacéuticas me dicen, uy, no me vas a hablar de brecha salarial. No, aquí no hablamos de eso. Entonces, mucho menos de violencia, ¿no? Entonces, o sea, la gente dice que quiere ser feminista, pero no quiere escuchar cuáles son nuestros problemas. Y por eso quiero agradecer un montón, ¿no? Como a Ana y a esta iniciativa y a la gente sobre todo que está conectada ahorita, que sí tiene ganas de tener la conversación incómoda, porque si no la tenemos no vamos a avanzar. Wow. Pues ya. Muchas gracias a todos por compartirnos sus sabidurías y sus experiencias. Ya, no sé si pueden ver los fueguitos en todas las, en la pantalla del Zoom, pero mucha gente está reaccionando pues a todo esto que se está compartiendo. Y eso que dices, Mir, de la proximidad al privilegio, ¿no? De cómo lo vemos aún cuando acuerpamos las identidades vulnerables, la proximidad a la blancura, el estado de si tienes pasaporte o no, por ejemplo, yo que estoy acá en Estados Unidos, ¿no? Entonces,
como que me hace pensar mucho en la reflexión y en el desaprender, también de cómo nosotros podemos ejercer el patriarcado de muchas formas al no darnos cuenta, ¿no? Al estar pensando, esto se trata de mí, esto se trata de un get ready with me para el 8M, ¿no? A ver qué me voy a poner y la cartulina, ajá. Entonces siento que es muy importante como volver a eso, volver a la raíz de qué manera estamos construyendo estas redes para contenernos unos a otros. Continuando con las preguntas de este panel, yo quisiera saber si nos sentimos representadas en las distintas formas en las que se conmemora el 8 de marzo. Paulina hizo así la gran garra, entonces te toca. Te atacaste. Bueno, es que ya yo voy a empezar, ya dije. Yo la verdad no, o sea, para mí es muy fuerte como en el 8M y ahora más que experimento esta identidad, es muy loco porque, bueno, al final soy una persona que también tiene el privilegio de ser visible. Soy una persona visible, soy una persona que tiene una plataforma, soy una persona que digo y la gente me escucha, tengo un espacio seguro que yo he creado en donde puedo decir lo que yo quiera y eso también ha hecho que haya personas que me inviten, ¿no? A hablar. Y le decía yo a Mir cómo he notado mucho este marzo, cómo ha bajado el interés de las personas que antes les importaba mucho lo que yo tenía que decir, ahora, ¿no? Y entonces yo digo, híjole, si yo soy una persona que tiene el privilegio de tener una plataforma, soy una persona blanca, soy una persona que cumple con el binarismo andrógino, o sea, como que cumplo con muchas cosas que pueden encajar en las cajitas, aún así el tema de otras identidades dentro del feminismo sigue causando conflicto. Entonces yo le decía a Mir que me daba mucha risa cómo me invitan a cosas y me dicen, ven a esto, va a estar padrísimo, y así, evento de mujeres creadoras, y yo, pero es que ¿por qué me estás invitando a algo en donde realmente no me estás hablando a mí? Y a veces yo digo, ay, me estoy peleando por una cosa muy blanca y muy absurda y muy privilegiada de decir, no estás poniendo la X. Pero la verdad es que siento que eso se detona en otras cosas. O sea, para mí se detona en cuestionar si realmente mi lugar en el feminismo es importante, en cuestionar mi identidad, en cuestionar si es verdad, en estarle repitiendo a la gente lo que soy. Entonces, como que a mí sí me falta una representación distinta dentro del feminismo, que la verdad creo que es algo que yo estoy trabajando individualmente y tratando de aportar, porque sí, o sea, yo lo veo en lo mainstream, en la publicidad, en las convocatorias a las marchas, todo es mujeres y somos mujeres y solamente las mujeres. Y yo aquí quiero hacer una pausa porque no es, o sea, ni siquiera es una pelea contra eso, porque yo entiendo también la importancia del sujeto político, también entiendo la importancia de que las mujeres están siendo violentadas en este país. Pero también creo que no solo es eso, sino yo lo llamo el yes and. O sea, por eso es mujeres y otras identidades, mujeres y identidades disidentes de la heteronorma, porque creo que no podemos tampoco caer en el quién le está pasando peor y vernos representadas de una manera de a ver quién le está pasando peor y las olimpiadas del privilegio y a ver quién es el más jodido aquí, porque no creo que sea eso, sino simplemente es mostrar el abanico de las posibilidades que tiene el feminismo para todas las personas, porque para mí me parece muy absurdo decir solo es de las mujeres y las demás personas ni se acerquen porque pues estamos conviviendo en una misma sociedad y toda la sociedad tiene que trabajar en conjunto para exigir la justicia. No podemos lavarnos las manos y decir, ay, pues que las mujeres hagan, yo me voy a servir mi cerveza. Creo que ahí es donde falta justo la coherencia y la falta de representación de otras violencias que estamos viviendo, otras identidades. Dice Maggie que sigamos la misma lógica. Entonces yo le voy a hacer caso, porque Maggie sabe mucho. Yo a veces, ¿no? A veces sí y a veces no, dependiendo el contexto, como buena antropóloga, ¿no? Dependiendo el contexto, veamos. Justo lo que decías, Ana, a mí me chocan así como el rollo de los protagonismos y que qué te vas a poner y que si el pañuelo y que si quieres estar para la foto y entonces te vistes para ponerlo en el Instagram y para decir en ese momento que fuiste a la marcha, ¿no? Entonces, y lo ves muchísimo en las marchas, o sea, es verdad, los ves y en todas las manifestaciones del 8M, y vas a ir, ¿no? Es la gran pregunta, ¿vas a ir? No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo no vas
a ir? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? O sea, también hay como este rollo de obligarte o socialmente a realizar una acción que a lo mejor en ese momento, por X circunstancias de la vida, no puedes ir. Y está bien, ¿no? Y te cuestionan muchísimo. ¿Qué no eres feminista? Pues no sé, ¿no? O sea, no siempre soy feminista, no siempre me puedo asumir como feminista, porque hay unos feminismos que me chocan, ¿no? Y estos feminismos justamente de los que hablan Miri, Paline, que excluyen, en donde no permiten que otros marchen, por ejemplo, en donde no se ven representadas otras formas de ser otra persona, ¿no? No quiero decir mujer, sino de ser otra persona. Por ejemplo, en México y en las marchas de la Ciudad de México, además, ir a la marcha de la Ciudad de México es como, wow, fuiste a la marcha de la Ciudad de México, ¿no? Hablando del 8M, o sea, si marchas en un pueblo con 20 de tus amigas, pasas totalmente como desapercibida porque pues no es la marcha, ¿no? No es la foto, no es la portada de los principales diarios del país. Entonces, esas cosas no me representan, o sea, no así que las que salen en las portadas y las que salen como en el Instagram con su outfit de marcha, me chocan, o sea, no me gustan y tampoco me gustan como las mujeres o las personas que van y que te dicen quién sí puede marchar y quién no, o sea, como cuál es el perfil de la que tiene que marchar y cuál es el perfil de la que no. Yo, por ejemplo, no veo, me conmueven mucho, o sea, lloro así como, mira, ¿no? Lloro. Y siento, ahorita quise ver que llora, dije, ay, hay alguien que también llora, porque yo veo a todas las morras así, y yo así, ay, es que, ay, me conmueven todo, ¿no? El niñito, ay, ¿no? O sea, todo me conmueve y me encanta que, no sé, saber que no soy la única chillona cuando están las marchas, pero, por ejemplo, no veo personas como abuelitas, ¿no? O sea, no ves como señoras más grandes marchando, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco se sienten representadas, ¿no? Y que también han tenido distintas formas de luchar contra este sistema patriarcal y hegemónico y que a veces no las queremos ver, ¿no? Y que hay feminismos que no los quieren ver y que no los quieren aceptar porque están súper encasillados en lo que debe ser como el manual de la buena feminista, ¿no? Tienes que vestirte así, tener esto, pensar así y hacer asá, ¿no? O por decir, no sé cómo van a traducir eso, así y asá. Es verdad que ahorita que lo estoy pensando, pero sí, no me siento representada como en este rollo de protagonismo, no me gusta, me enoja y me choca, ¿no? Me mueve mucho. Sí, como justo, sí, todo lo que dicen da risa porque es como real, ¿no? Muchas cosas. Yo creo que como decía al principio, ¿no? Creo que el espacio es un espacio como que sigue en constante reflexión desde mí y creo que de manera comunitaria también en el espacio Noda. Y creo que también como en esta reflexión que hemos hecho y justo, ¿no? De los diferentes feminismos, ¿no? Y de las diferentes maneras de ser feminista. Incluso hay personas que no se nombran feministas, pero que son feministas, ¿no? Y también aprendiendo mucho. Y desde esta perspectiva y desde este análisis interseccional que creo que es muy importante, porque desde ahí podemos ver pues todo esto como que comparte también Lucía, ¿no? Como de las edades, de quién sí puede, de quién no, de quién ha tenido los espacios para analizar, para reflexionar, porque ni siquiera hay, y lo he platicado con otras compañeras como que hemos podido regresar a Estados Unidos. Yo pude regresar a Estados Unidos después de 8 años de exilio en México en el 2015 y a partir de entonces pienso mucho en mi familia que veo en Estados Unidos, que no tiene espacios para reflexionar ni para cuestionarse, ¿no? Justo como esto que compartían también, ¿no? Como que también estos espacios son para cuestionar y desde el feminismo cuestionamos.
hay personas que no tienen espacios para reflexionar por el mismo sistema capitalista patriarcal que no te deja ni no te da chance ni siquiera de no trabajar o de poder hacer otras cosas en donde puedes reflexionar. Y creo que las marchas del 8M y también en ODA hay personas de la comunidad retornada deportada que viven en las periferias, ¿no? Y que también se han estado como organizando en otros espacios, como decía Lucía, que no están en la Ciudad de México, y que también desde esos espacios y es importante como verlos y pensar nosotros en otras opciones, en estar y en cómo contribuir a levantar no solo el 8, sino como todo el año esta reflexión y este cuestionamiento constante. Pero sí, como diría que se ha convertido en ese espacio como comunidad que reflexionamos, que seguimos cuestionándonos, pero que hay como mucho que rascarle, ¿no? De lo que significa estar en ese espacio y que dentro de estos muchos feminismos también como siempre como que no me siento como representada de una versión, como decía Lucía, de un manual para ser feminista, ¿no? Porque sí, incluso a veces no soy feminista, o sí soy, hay muchos otros, o más adelante vamos a hablar como de otras cosas, pero sí diría eso hasta ahorita. Ay, no, qué fuerte. Yo sigo en el Get Ready With Me. Get Ready With Me, 8M. Siento que estás hablando de mi Instagram. ¿Qué viste? No, pues, o sea, la verdad es que yo creo que, por ejemplo, uno de los momentos en los que dije, ay, no, esas mujeres no me representan, fue la primera vez que vi a una morra agarrarse a martillazos un edificio de gobierno y quebrar los vidrios. Y me dio miedo. Pero luego me puse a pensar, ¿por qué? En algún momento hubo una toma de un edificio de la CNDH en la Ciudad de México y yo creo que esto se debe de escribir en los libros de historia porque yo no veo que haya pasado en ningún otro lado hasta donde yo alcance a ver. Entonces resulta que estaban las mamás de los desaparecidos y las mamás de los feminicidios y estaban en la CNDH tratando de tener un poco de guía de parte de la institución de no recibir violencia institucional, dado que pues son sobrevivientes y tienen que ayudarles a encontrar quién fue el responsable y hacerle pagar al responsable del crimen. Y me parece que la historia es más o menos que les dieron 300 pesos para su camión y les dijeron, no hay más para ti. Y entonces estas mamás que estaban furiosas y que vivieron algo y que están viviendo algo que yo no alcanzo a comprender, por muy empática, por muy sorora que yo sea, es algo que yo nunca voy a alcanzar a comprender porque no lo estoy viviendo. Y se encontraron al bloque negro. ¡Ay, qué onda, bloque negro! Y fíjate que la CNDH nos acaba de hacer esto. Y una noche de septiembre del 2019 o 2020, no me acuerdo, pero entraron a las ex oficinas de la CNDH, sacaron a los trabajadores de la CNDH y ocuparon el espacio. El primer espacio se llamaba Ocupa Casa de Refugio Ni Una Menos y estaba liderado justamente por las mamás de las y los desaparecidos y las que vivieron el feminicidio. Entonces, nos hablan, a Pali le habla una de sus amigas muy casual y les dice, en 2020, gracias, y nos dice, oigan, pues, hagan de cuenta que va a haber una antigrita por ahí del 15 de septiembre, que es la efeméride de la independencia mexicana, y va a haber un evento como antigrita en este espacio que tiene unos balcones y que está muy cerca de donde trabaja y vive el presidente. Va a haber este espacio para que la gente use la palabra, van a hablar líderes de contingentes, van a hablar colectivas, van a hablar estas madres que tomaron el espacio, va a hablar el bloque negro, que si quieren ir a hacer unos chistes. Y entonces yo me hice pipí una semana y dije, vamos. No sé cómo ni a qué vamos, estamos en medio de una pandemia, yo no sé si me van a disparar, ponte un cubrebocas y agarremos el Uber y nos bajamos aquí en República de Cuba y pues nos metemos a este lugar que está tomado ilegalmente por unas chavas encapuchadas.
Y entonces, para no hacerles el cuento largo, me acuerdo, y aquí está de testigo mi dupla, que antes de que Pali se subiera al escenario que era un balcón en la CNDH, con un micrófono, había una mamá de una desaparecida. Y entonces empezó a hablar de su hija y toda la gente que estaba en la calle viendo este evento se puso a gritar. Todas adentro nos pusimos a llorar. Nosotras estábamos en silencio, sentadas en el piso, como plan, pues no era un show, no era un show. Y estábamos como adentro y yo empecé a sentir como, pues se subía la espuma de la emoción de alguien por fin nos dijo por qué estamos aquí. Estamos aquí exigiendo justicia por tu hija. No estamos aquí, como dice Lucía, para figurar, para sacarnos una foto, para hacer grandes chistes, para que me saquen cargando en hombros. O sea, estamos aquí para exigir justicia por tu hija porque no regresó. Y luego yo dije, me empecé a sudar frío y dije, ay, no chingue, sigue Paline. ¿Y ahora cómo va a hacer chistes después de esto? Quiero contarles que a mí nunca se me va a olvidar que Paline tomó el micrófono y empezó a hablar del presidente del país, presidente de México, en República de Cuba, a 3 cuadras del Zócalo. Y empezó a decir improperios y barbaridades que yo no puedo decir aquí en este espacio del presidente del país. Yo dije, yo pensaba que estaba en una película, de verdad. O sea, yo decía, sí, o sea, empezó que chinga a su madre el presidente. Que chinga a su padre. Que chinga a su padre el presidente. Y todas las feministas, ¡ah! Y entonces, yo me acuerdo que yo invité a varias comediantes feministas a que tomaran este espacio y me dijeron que no. Claro, porque ellas sí están cuerdas, porque lo que nos podía pasar era muy peligroso. Pero luego nos bajamos de ese momento que fue súper intenso y súper bonito y nos pusimos a cuidar la puerta, nos pusieron unas capuchas y nos dijeron, bueno, les toca cuidar la puerta y entonces si viene la policía, pues meten esta máquina aquí a la puerta, la atracan con un palo y gritan. Y yo, la super blanca de Ciudad Satélite de Escuela Católica, así, la pusieron encapuchada, ¿no? Y entonces estábamos súper nerviosas, pero también súper emocionadas de formar parte de esto y nos dimos cuenta otra vez de nuestro privilegio, de cómo había gente que estaba haciendo guardias, que había dejado su trabajo, que estaban literal cuidando el espacio para que pudiera ser tomado. Pero además no solo eso, o sea, las paredes de la CNDH estaban llenas de arte y de memes y de chistes y de consignas y de arte, eran mujeres que estaban haciendo arte y además no solo eso, había gente que estaba cantando. Pali hizo un video de su drag king allá adentro en el que se encueró y en su cuerpo decía las niñas no se tocan y todas la ayudaron y estaba vestida de Madero y le intervinieron como si fuera la pintura de Madero y cuando hicimos eso también otra vez todas lloramos. Y fue súper intenso y yo en ese momento dije, este es el feminismo que me representa. Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Dónde me suscribo? Denme mi carnet. Y resulta que 6 meses después, las chavas que ya no eran las mismas con las que yo conviví, porque iban cambiando de personas, obviamente, para que se pudiera sostener, hicieron una pinta en un antro gay que decía, las trans violan. Los trans violan. Y entonces, cuando yo me desperté, ese octubre del 2021 me desperté, acababa de hacer ayahuasca, yo estaba limpia, lista, entregada, y de pronto veo así, fueron las personas que están ocupando ahorita la CNDH las que hicieron esas pintas. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y entonces, como que tuve un momento de duelo, tuve un momento de dolor, en el que me di cuenta, uno, que nadie me debe nada, que dos, no soy perfecta y por ende no tengo por qué exigirle perfección a nadie. 3, yo no sé qué haya pasado, quién haya cambiado, quién realmente piense eso, quién no, que yo no sé qué haya pasado al interior de la CNDH porque a mí me tocó vivir un evento, yo estuve un día cuidando la puerta, nada más, media hora, nada más. Pero cuando vi esas pintas, yo dije, ese feminismo no me representa. Y esa es mi prerrogativa como ser humano. Yo tengo que poder decir esto sí y esto no, porque ese pensamiento crítico es lo que me va a llevar a que esto no sea un dogma religioso sobre el cual vamos a replicar lo mismo que me dijeron, nada más que ahora en vez de Cristo es el feminismo. Tengo que poder
decir, esto ya no, aunque me sentí súper Avenger del feminismo en un momento, después ya no. Tengo que poderlo cuestionar y tengo que poderlo hacer con compasión, porque ahora ya no me está pasando, deja tú que me pase con la de enfrente, me está pasando con mis amigas, que yo no quiero juzgar, pero de pronto me dicen, contraté una batucada para la marcha y las quiero dejar pelonas. Y entonces, lo que yo siento es que la única responsabilidad que realmente puedo asumir es sobre mí y dónde pongo el cuerpo y dónde pongo la mente y dónde pongo el corazón. Hoy, y ya. Me encantó todo. Y ya. Wow. Muchas gracias. Y creo que esta respuesta y todo esto que nos han compartido es una gran transición para la pregunta en torno al sujeto político del feminismo. ¿De qué formas hemos visto o creemos que ha cambiado el sujeto político del feminismo? Otra vez voy yo, a ver, ¿quién quiere participar? Dice que los derechos de las perras también. Ah, oye, a ver, yo creo que, bueno, para mí personalmente, pues, insisto que, ay, no sé, a mí esta es una de las cosas que me da, pues me da un poco ansiedad nombrar, me da miedo porque he recibido muchas represalias acerca de este pensamiento, pero yo sí creo, y justo lo decía Mira hace un poco, y tuvimos unas conversaciones muy fuertes, Mira y yo, sobre eso, sobre el sujeto político, ¿no? Justamente, porque yo le decía, güey, a mí sí me parece cuestionable decir que ya las niñas, ya nada más por nacer niñas, ya, o sea, hay que cuidar a las niñas porque las van a violar. Oye, espérame, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que al asignarnos mujeres al nacer tenemos que traer, ya de por sí, traemos mucha carga, aparte hay una carga de violencia, de agresión, de opresión que a mí sí me parece cuestionable, porque para mí el ser mujer no, o sea, es muchas otras cosas que la violencia que vivimos y siento que justo dentro del feminismo a veces se construye mucho sobre el trauma, sobre todas las violencias que nos atraviesan y ninguna mujer sale viva y todas hemos sido violentadas y es como, sí es una realidad, pero para mí es importante también cuestionar esa realidad y cuestionar si también nosotros nos estamos haciendo responsables de que eso sea, porque si no es nuestra conversación siempre es, hay que cuidar a las niñas están siendo violentadas. Sí. ¿Y qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer para que esta no sea la realidad en el futuro? Para que, para mí es justamente, o sea, para mí es el cuestionamiento del género. O sea, para mí sí, vivir en un sistema binario en donde solo existen hombres y mujeres y en donde los hombres tienen ciertas características y las mujeres tienen ciertas características y con eso hay que vivir no matter what, eso es cuestionable. A mí el binarismo me parece algo que tenemos que cuestionar porque eso hace que el hombre sea más poderoso que la mujer, porque así es, porque ese es el discurso y porque así vivimos todos, ¿no? Por la brecha salarial, por el que tenemos que criar, la maternidad, un sinfín de cosas que creo que hay que poner en cuestionamiento y yo no digo que no esté pasando, que las mujeres están siendo violentadas, yo no digo que no, simplemente creo que también están pasando otras cosas y que también es nuestra responsabilidad hacernos cargo de qué narrativa estamos creando, de qué realidad nos estamos haciendo cargo de manifestar y de crear y de nombrar y de hacer, porque creo que eso también nos podemos hacer responsables, porque si no es muy fácil decir, ay, pinches hombres, ay, es que son ellos, y es como, o sea, sí, güey, sí son a ese sistema que es patriarcal y que nos oprime a nosotros, ¿no? Y ya. Lucía. Yo creo que es de mis preguntas favoritas, porque para empezar, creo que no hay, y creo que ya lo hemos dicho, como un feminismo, ¿no? Sino son los feminismos, y cada uno de estos feminismos tiene como un sujeto político, ¿no? O una causa, digamos, una causa. A veces pueden ser los hombres, puede ser violencia, puede ser, no sé, muchas cosas. Lo que sí es que todo esto atraviesa el capital, el capitalismo, ¿no? Y el patriarcado, ¿no? Que justamente van juntas. A mí lo que me cuestiona mucho, como
como de los feminismos, ¿no? De los distintos feminismos, es que hay personas que no quieren ser feministas. Pienso como sobre todo, y con la experiencia que he tenido de mujeres de otra cultura, ¿no? De otra identidad étnica, que no quieren ser feministas, o sea, que no están buscando eso en la vida y hacen muchas cosas que nosotras asumimos como feminismo, ¿no? Entonces, nosotras mismas encasillamos como esta emancipación que ellas puedan tener dentro de sus propias culturas o dentro de sus propias formas de ver el mundo como feministas y las invitamos, ¿no? Porque también está de moda, ¿no? Entonces, vamos a invitar a una mujer indígena, ¿no? Vamos a invitar a una mujer migrante, punto más para ti. Vamos a invitar a una mujer trans. Entonces, a veces estos feminismos se empiezan como a distorsionar y me gusta decir, y lo quiero decir de esta forma, ¿no? Es performance, ¿no? Y a lo mejor ellas no quieren ser feministas. Entonces se vuelve como un performance de cosas que están de moda, ¿no? La interseccionalidad, por ejemplo, que es muy importante, que tiene una causa, que tiene como un background teórico, ¿no? Que es muy importante, sí. Pero que a veces se toma así, como, el interseccionalismo, ¡chuc! Lo vamos a jalar. Entonces, ¿qué necesitamos para un feminismo interseccionalista? La indígena, ¿no? Entonces, se empiezan a generar muchas estas formas de politizar a los feminismos que son, digamos, desde mi punto de vista, un poco fake. O sea, no tengo otra manera. ¿De qué otra forma? Esto que dice Paline me encanta, de cómo incluimos o no a los hombres. O sea, ¿qué hacemos con ellos? ¿Están ahí? ¿No? Y unos, pues en serio tienen toda la voluntad como de cuestionarse y no hemos sabido qué hacer con ellos. O sea, ahí están, no sabemos cómo incluirlos, si incluirlos en el feminismo o no. Y yo mismo me lo cuestiono, ¿no? Porque mi pareja es hombre y los dos luchamos contra las estructuras patriarcales todo el tiempo, ¿no? Él tiene una jornada laboral que no le permite ser papá, ¿no? Y yo lo veo, no es su culpa, no es porque no le dan permiso de ir por el niño a la escuela y a mí sí, digamos, ¿no? A mí sí porque soy mujer. Entonces, eso no me están haciendo un favor a mí, o sea, se lo tienen que hacer a él para que vaya por el hijo, escuchen. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo incluimos a los hombres? O sea, a mí es algo que yo no sé, o sea, no sé, no tengo idea. A mí me gustaría saber si alguien tiene alguna idea de cómo incluirlos, porque en serio hay personas que sí quieren como formar y que podrían incluso ayudarnos a transformar como el sujeto político del feminismo. Y ya nada más para finalizar, yo creo que todo el tiempo se está transformando. Las diversidades hacen que se transformen el sujeto político, siempre, ¿no? Siempre nos van a cuestionar y está muy chido que empecemos a decir, sí, yo creía en esto, pero ¿qué creen? Ya no, ¿no? Eso es lo valioso, ¿no? De las personas y de nuestras luchas, reconocer que estuvimos mal. Entonces, creo que eso es lo que a mí más me gusta. Wow, wow, por 2, por 3. Eso de estar en medio, no sé si fue, estratégico o no, pero creo que justo como pensando y retomando como esta parte de las narrativas, ¿no? Como yo creo que desde los feminismos a mí y en el espacio en el que me muevo, como ha permitido justo ese cuestionamiento, pero también ha permitido como tener ese espacio o esa plataforma o ese proceso de ver como qué implica, ¿no? ¿Qué implica nombrarme feminista y cuánto tiempo va a faltar y como de aquí a cuándo, ¿no? Como me acuerdo mucho que cuando en ODA empezamos a cuestionarnos dónde estaban las personas no hombres, porque estaban llegando solamente hombres a la organización. Y empezamos a preguntarnos, pues, ¿dónde están las mujeres, no? En aquel entonces, ¿no? ¿Por qué no están viniendo? ¿Por qué vienen solo cuando quieren ayuda para su pareja o para su hija, ¿no? Y a partir de ahí como empezamos a tener espacios como entre nosotras,
Y me acuerdo que ya estábamos hablando de los feminismos, ¿no? Y alguien como que dijo, sí, vamos a escribir esto y lo vamos a leer. Y a esa persona que le tocó leerla, cuando lo estaba leyendo, que justo le tocó la parte como que somos un comité feminista, al día siguiente dice como, ay, pero no sé si soy feminista o no. Y todos como, ah, ok, pues vamos a regresarnos al paso 1, ¿no? Como vamos a seguir reflexionando y creo que todo esto ha tomado como años, ¿no? Años de estar, de escucharnos, de hablar, de reflexionar, de vivir como esas violencias y después como decir, ah, esto tiene nombre, esta narrativa me ha dado ese espacio como de nombrar cosas que si no las hubiera escuchado o no las hubiéramos nombrado como a lo mejor no hubieran existido para nosotros, ¿no? No hubiéramos tenido el cómo verlas desde otra perspectiva para analizarlas, ¿no? Y para reflexionarlas juntas. Entonces, creo que mucho para llegar a esas otras narrativas como toma tiempo y toma reflexionarlo y toma como cuestionarlo, como decíamos, y estar en constante como movimiento. Y también como justo pensar qué significa como todas estas partes interseccionales, ¿no? De ser una persona, en contexto de movilidad, ¿no? Como una persona de otro país que viene y que está pasando por México y cuáles son, sí, las violencias, pero también desde las prácticas narrativas, y esto me hizo pensar como también lo que decía Paline, como desde qué lugares y cómo estamos hablando y creando estas narrativas desde lugares de dignidad también, ¿no? Como desde lugares de resistencia, pero también como desde las mismas personas, ¿no? Porque tampoco es que nosotras vamos a decir nosotros como, ah, no, vamos a hablar de esta parte chida, ¿no? Como tú como persona que estás atravesando todo esto, ¿qué quieres contar y cómo lo quieres contar? Y cómo estamos abriendo esos espacios para contar todas estas cosas que no están siendo contadas, que son mainstream, ¿no? Que puede ser, sí, para el contexto de Oda, como desde la movilidad, desde el exilio, desde la separación familiar, desde todo esto, pero también para las mujeres, para otras disidencias, como qué queremos contar y cómo lo queremos contar. Y tenemos los espacios para contarlo o no, y cómo eso se politiza también, ¿no? Y cómo eso, al juntarnos también, como decía una de mis maestres de las prácticas narrativas, como ya no soy un chícharo ahí frito sole, como ya me junto con otros y empezamos a reflexionar y mis historias y mis vivencias empiezan a validar por otros, ¿no? Y cuando se validan y se legitimizan por otros, entonces podemos juntarnos y podemos tener estos espacios para decir lo que realmente queremos decir, ¿no? Y cómo lo queremos decir. Y entonces como ese sujeto político empieza a agarrar fuerza, pero siempre teniendo en mente como cuáles son esos pilares de los feminismos también, ¿no? De inclusión, de aceptación, de estamos aquí por todas estas cosas opresivas, pero también estamos aquí porque estamos generando estos otros mundos en donde podemos vivir de otras maneras, ¿no? Y como agarrarnos y sostenernos desde esos otros mundos y desde esa otra imaginación radical que puede abrir otras posibilidades y otros modos. ¡Bárbara! Nos falta el abanico. Tras. Bueno, pues ahorita estaba pensando como en las consignas, ¿no? Como que el futuro será feminista o no será. O ahí estamos diciendo América Latina será toda feminista. Y luego ya no nos gusta. No toda. Nomás yo y mis amigas. Entonces siento que, claro que sí está cambiando el sujeto político del feminismo. Aquella gran discusión matrimonial a la que se refería Pali, es cuando empezó a transicionar y yo justo acababa de regresar de grabar un documental sobre un círculo de mujeres, entonces yo venía súper así bañada en menstruación y y como que Pali se empezó a incomodar, como que me empezó a decir, pero ¿y qué? O sea, y yo que soy NB, ¿a qué círculo voy, no? Y yo lo primero que le contesté fue, ¡ay, su propio círculo, mi amor! Y entonces, muy mal. Y entonces, como que un poco, yo entiendo también, y sobre todo porque vengo de un contexto familiar de mucha violencia sexual, entiendo de dónde viene el cuidan a las niñas, entiendo de dónde vienen el no
no hay derecho de poner a una menor de edad a ejercer el trabajo sexual. Entiendo de dónde vienen estas ideas como prohibicionistas de proteger lo que por fin nos ganamos, ¿no? De que por fin nos ganamos 2 centímetros de respeto y poder hablar con mi jefe de esto, y ahora me están diciendo que es para todos. Y Pali me decía, pues sí, eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Y yo creo que, claro que es un proceso doloroso. Yo me acuerdo que había un bar en la Ciudad de México que se llamaba Punto Gozadera, que era un lugar separatista, en donde yo hice grandes shows, en donde fui a perrear muchísimo. La puerta era un clítoris, era una vulva con un clítoris hasta arriba de terciopelo. Y era como muy mágico en esos tiempos, ¿no? Aquellos grandes tiempos. Me siento como mi papá hablando de cuando cantaba José José, pero aquellos grandes tiempos del feminismo en los que nadie nos hacíamos estos cuestionamientos, ¿no? Que ahí estaban, porque pues la gente trans siempre ha estado ahí, las identidades diversas siempre han estado ahí, pero pues no les dábamos ni media voz. Y como que yo sentía como, claro, es que está increíble poderme subir al vagón del metro y que no haya vatos. Increíble, está maravilloso poder estar aquí en Punto Gozadera y no preocuparme porque nadie me acose. Maravilloso, bravo, excelente feminismo, 5 estrellas. Y luego y eso era como solamente por una razón, y era porque yo no conocía gente trans. No convivía con gente trans, no estaban en mi vida, no estaban en mi espectro, no sabía que existía la no binariedad, no sabía que la gente podía fluir en el género, no se me ocurría ni siquiera como una posibilidad. Y como que brincándome de historias a la marcha del año pasado, que fue la primera vez que yo marché en un contingente transincluyente, había hombres en el contingente. Y como que yo me empecé a reír ahí solita, ¿no? Mientras cantaba, porque dije, claro que por supuesto que a huevo que va a haber hombres, ¿por qué sí le vamos a decir que sí a todo mundo menos a ellos? Es como, a ver, enséñame tu código de barras de que no eres cis-hetero. Pues, ¿cómo? No puedo. Y cantaron con nosotras y marcharon con nosotras y fueron súper respetuosos y agradecieron mucho que hubiera un lugar para ellos y ellas en este espacio, sin importar cómo eran interpretadas ante nuestros ojos. Y eso a mí me voló la cabeza, porque yo era aquella feminista que le decía, Ciro Gómez Leiva, hazte para atrás, no tienes nada que hacer hasta adelante de la marcha, porque Ciro Gómez Leiva es pues un periodista muy famoso mexicano que en las primeras marchas se quería poner los contingentes de adelante y las feministas lo sacaban de las greñas, ¿no? Y a mí me daba mucha risa. Porque una cosa es querer protagonizar un movimiento que no está pensado, ¿no? De entrada en ti, y otra cosa es querer acompañar en buena onda, ¿no? Y otra cosa es verte de una manera en la que yo no estoy interpretando o estoy pudiendo interpretar de otra forma, pero yo qué sé cuáles eran sus pronombres, pues. Entonces, como que sí, siento que eso para mí fue súper enriquecedor, y también fue como, yo siempre marchaba en contingentes en los que ya todo el mundo se sabía la coreografía, la consigna, ya había flash mob, era todo flash mob todo el tiempo, ¿no? Y entonces lo que pasó en el contingente trans era que la gente muchas de las personas que estaban ahí con nosotros estaban escuchando por primera vez estas consignas. Entonces llevamos un tambor y yo las bajé de internet y traía un acordeón, que no me la sabía, y empezamos a cantar, y ahora sí que pasarle la antorcha a otras personas que también se sintieron parte de eso. Y hoy, este año, sí pude acercarme a gente que tiene pronombres como ella y como él, ¿no? Y poderles decir, oigan, aquí hay un contingente que les va a recibir si quieren marchar. Y mis amigas se atacaron, no, aquí hay un contingente que les va a cuerpar si quieren marchar. Porque ¿quién soy yo para ser verdugo de la gente? Entonces sí creo que es súper importante que cambie el sujeto político del feminismo y de todo, ¿no? Que cambie el sujeto político, y que, porque estamos cambiando nosotros, porque yo hace 5 años jamás en mi vida me hubiera imaginado que existía la no binariedad, ¿no? Y hoy es una posibilidad de libertad absoluta y hermosa para mí. Entonces sí creo que hay un montón de cosas que no estamos viendo, ¿no? Hoy hay una apertura y una posibilidad de cuestionarnos el género,
Pero ¿qué otras cosas no estamos viendo? Hay un montón de realidades que no estamos viendo, ¿no? Las realidades de la movilidad, las realidades de la periferización, las realidades de la gente negra en este país. Hay un montón de realidades que estamos todavía cortas, estamos cortas. Y creo que es súper bonito poder nos dar permiso de que el sujeto político cambie para que conforme vayamos avanzando en la evolución colectiva, duela menos desprendernos de estas ideas súper rígidas, porque nada sobre la evolución es rígido. Y yo, como quiero cerrar mi participación diciendo una cosa, o sea, yo tuve muchos novios en mi vida, desafortunadamente, sí. Tuve muchos novios en mi vida, y la mayoría de ellos me hablaban de que habían sido víctimas de abuso sexual. Y eso a mí me dejó pensando un montón, como si realmente es el sujeto político de la niña la que tenemos que proteger, o tenemos que empezar a hablar de las infancias como lo más importante a cuidar, a vigilar, y no solo a cuidar de que venga algo malo y les pase, sino a cuidar que tengan la posibilidad de ser libres para decidir quién son en su vida, ¿no? Entonces sí creo que, claro que cambió el sujeto político de la niña en la infancia, porque hay mucho silencio alrededor de esto, y creo que eso nos va a evitar muchos pasos. Lo que hizo Pali viniendo a mi vida y transicionando fue evitarme muchos pasos. Estamos más adelante. Muchas gracias a todos. Y ahora que están hablando del sujeto político, hay mucha conversación acerca de lo binario. No nada más en el género, ¿verdad? En todo, como el deber ser, lo que está bien, lo que está mal. Nuestra siguiente pregunta me gustaría que ustedes explicaran también un poco el contexto como de los espacios públicos que son separados por hombres y mujeres, en el contexto, por ejemplo, de la Ciudad de México, que se puede traducir también a muchas situaciones aquí en Estados Unidos, ¿no? Como los baños, los vestidores, las secciones de ropa, todo eso, pero si me pudieran compartir qué piensan de que haya espacios públicos separados por hombres y mujeres, y cuál es el contexto en el que se vive allá en México. Bueno, igual voy a hablar por mí y un poco con lo que decía Mir. O sea, la verdad es que yo también al principio era como, ay, qué felicidad que tengo este espacio en donde yo voy a estar bien, ¿no? Cuando me presentaba y mi expresión de género era mucho más femenina. Y la transición me ha ido dando muchos golpes en la cara y, insisto, repito, soy una persona privilegiada, no me ha pasado nada grave, pero yo digo, si a mí me pasa esto, ¿qué pasará en otras realidades, ¿no? ¿Qué pasará a otras personas que se presenten y que tengan otras expresiones de género? Para mí, dividir las cosas y la binaridad en general no es una respuesta, porque una amiga el otro día lo decía, Alicia Delicia, y decía, lo normal es la diversidad. Como que ponemos lo normal como lo binario, lo normal como lo que cabe en estas dos cajas, la norma, ¿no? La norma es lo que podemos entender dentro de este concepto que el capitalismo, el patriarcado, todo nos ha puesto encima. Pero ¿qué es lo que está pasando en la vida real? O sea, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Es que habemos personas diversas, es que habemos personas, es que hay personas intersexuales, es que hay muchísimas identidades de género, muchísimas orientaciones sexuales, muchísimas expresiones de género, solamente el sistema no quiere nombrarlas. Entonces, para mí no es una respuesta separar en hombres y mujeres, porque entonces, si solo las mujeres pueden entrar a un espacio, ¿qué pasa con todas las demás identidades? Y aparte, ¿qué pasa cuando le dices al vato que no tiene una responsabilidad sobre eso? Que lo estás apartando porque no puede y porque es el violento y porque no puede pasar a este espacio, pero no hay una respuesta, no hay otras acciones afirmativas sobre ello. El baño, o sea, para mí entrar al baño empezó a ser muy loco porque yo entré al baño y yo veía como la gente, las mujeres me volteaban a ver. Y luego me pasa que también las propias personas que trabajan dentro de los espacios de baños, siempre son las que me tienen que sacar, porque a esas personas les dicen, aquí van las mujeres y allá los hombres. Si tú ves a un hombre entrar, lo sacas. Y entonces lo que sea que esa persona percibe como un hombre, lo va a sacar. Entonces yo muchas veces entro al baño y me están diciendo, el baño de hombres es el de allá. Oye, aquí solo entran las mujeres y yo solo es como, yo solo quiero hacer pipí. ¿Por qué estoy siendo violentada en una cuestión tan básica como lo que es ir al baño? Y yo me veo de esta manera
Y hay personas que tienen otras expresiones de género y simplemente nos estamos dejando llevar por lo que percibimos, que eso a mí me parece que es muy delicado, porque yo asumo y veo cómo la gente, más bien, yo asumo cómo trato a la otra persona por lo que estoy percibiendo. Yo veo cómo la gente y los vatos en específico me tratan distinto porque ahora tengo una expresión de género masculina y se acercan conmigo de una manera mucho más horizontal. Y entonces yo digo, puta, ¿cómo están tratando los vatos a las morras? ¿Qué información no le están dando a las morras porque no las sienten sus iguales? Y un poco también respondiendo a, o sea, el separatismo para mí no es una no es una respuesta, porque eso es no hacernos cargo de una parte de nosotros. Y creo que eso también tiene que ver con lo que decía Lucía, de qué hacemos con los hombres. Y yo no lo pondría tanto con los hombres, sino es qué hacemos con la masculinidad. Porque para mí es muy importante y fue una pieza clave en mi vida y en mi proceso y en lo que estoy trabajando, el aceptar mi propia masculinidad. Cuando yo me di cuenta que yo estaba de que los hombres son lo peor, pinches hombres, los agresores, es como, pues eso es un discurso bien fácil, ¿no? De que pues, ellos, pero es ¿por qué me estoy peleando tanto con eso? Y me di cuenta que era porque yo no estaba trabajando mi propia masculinidad y el poder nombrar que hay una parte masculina dentro de mí y que yo puedo activamente trabajar en esa masculinidad y que sea una masculinidad distinta, que sea una masculinidad que se vulnere, que sea una masculinidad que no sea tóxica, que sea una masculinidad que se cuestione, eso a mí me parece el trabajo más activo que yo puedo tener, más allá de educar a los vatos, más allá de irles a decir, es como, ¿qué hago yo con mi masculinidad para que no sea una masculinidad que haga lo mismo que está haciendo el sistema que me oprime a mí? Y ya. Y a mí me encanta que reformulen lo que pienso. Sí, me encanta esto. Sí, ¿qué hacemos? Es eso, ¿no? ¿Qué hacemos con la masculinidad? No con los hombres. Bueno, respondiendo a la pregunta. Ok, yo voy a contestar como desde mi experiencia. Yo sí me siento mucho más segura, ¿no? Desde estos espacios de donde hay hombres y mujeres, ¿no? Digamos, no estoy muy de acuerdo con Paline que no es la solución, ¿no? Que es como algo muy emergente, ¿no? Están violentando a las mujeres, los hombres, ¿qué hacemos? Los separamos. Yo creo que poder transformar eso requiere muchísimo esfuerzo educativo para transformar la masculinidad, justamente, ¿no? Para transformar el respeto hacia las personas. Entonces es una política totalmente emergente frente a un problema que en realidad no soluciona nada, ¿no? O sea, que solo segmenta a una población, pero como usuaria, digamos, sí me siento como mucho más segura estar en un espacio donde sé que va a haber mujeres, porque, no sé, además sí te hacen pensar, es que sí, los hombres son malos, ¿no? O sea, como sí, ¿no? Te van a hacer algo, son violentos y pues estar aquí me siento más cobijada, siento que no me van a tortear, ¿no? Que no me van a estar viendo con esa mirada horrible, que no me van a decir cosas. Entonces, sí es como de bote pronto, sí puede ser algo que te haga sentir segura, pero no es la solución. Y ya. Sí, justo como, creo que un poco como Lucía, como desde esa perspectiva como de usuaria, sí, o sea, yo siempre, que al principio, la primera vez que vine a la Ciudad de México, y creo que eso pasa a muchas personas que venimos de otros lugares, como siempre nos saca de onda, ¿no? Como ver los asientos rosas y como decir como, o sea, como, ¿por qué? Y ya después como viviendo aquí también como desde esa experiencia de cuando camino en las calles, ¿no? Como de sentir y creo que también va mucho más allá o mucho más profundo también de por qué siento ese miedo cuando voy caminando en una banqueta así como un poco oscura y veo una sombra y veo que es un hombre, ¿no? O que parece, ¿no? Ante mí. ¿Por qué siento ese miedo, ¿no? Como, y ese miedo que así hace que tu corazón se acelere, ¿no? Y después usar esos espacios como el metro, ¿no? Y decir como, pues sí, más bien cuestionar por qué me siento segura y por qué no me siento segura en un espacio así, ¿no? Como qué hace que me sienta segura o no segura, ¿no? Como qué narrativa, qué historia ha hecho que yo me sienta así, ¿no? Desde mi propia experiencia y desde experiencias colectivas y de este pensar colectivo, ¿no? Como qué.
Hay otras cosas muy, o sea, como eso siento que es una, ¿no? Pero hay otras cosas así más absurdas como los colores o con qué juegas o los baños, ¿no? Como por qué el baño, o sea, como por qué, ¿no? Pero creo que todo me regresa como a cuestionar y reflexionar por qué y de dónde vienen como esas sensaciones en esos espacios determinados y que como decíamos, no son la solución y va mucho más allá, ¿no? De pensar y de cómo nosotros vamos como también construyendo esos espacios seguros para todos en los espacios que estamos, ¿no? Como qué implica construirlos como seguros o como, ya se me olvidó cómo dijimos, ahí anda una compa mía, cómo traducimos brave spaces, ¿no? Como esos espacios seguros, esos espacios en donde me siento segura de decir algo, incluso de decir algo que a lo mejor va en contra o es diferente o cuestiona otra cosa que acabo de escuchar, ¿no? Pero creo que esos espacios los construimos nosotros, ¿no? Como y va más allá de segmentarlos o de los colores o de lo que representa, sino que son resultados de espacios de confianza, de espacios de escucharnos, de espacios de no tener miedo a decir lo que pienso, porque viene desde un lugar de querer deconstruir, de querer desaprender. Siento que eso es lo que hace esos espacios realmente, además de cuestionar como de dónde vienen esos sentires y de qué historias parten. Pues, o sea, no, obviamente no están funcionando, pero también estoy como muy certera de que no hay una solución previa. O sea, la otra opción era tener pánico de subirnos o de tomar el transporte público. O sea, la otra opción era saber de entrada que ya nos toca vivir una violencia sexual porque estamos en el espacio público. Que no tenemos como muchas herramientas para poderlo hacer, porque si alguien te acosa a un lugar como el metro, hay que ir a decirle al policía que es otro señor y convencerlo de que sí te pasó, ¿no? Y luego hacer todo un circo para ver quién te cree, ¿no? Y entonces tenemos que terminar todo el tiempo, seguimos probando, ¿no? Nuestra inocencia constantemente. Entonces, claro que no es una solución sustentable si no hay un proceso, como dice Lucía, educativo profundo. Por supuesto que no es una solución sustentable porque segregarnos no le explicamos al otro lo que nos está haciendo sentir su violencia, dónde nos está doliendo, dónde nos lastima, no nos estamos vulnerando frente a otras entidades que pueden no estar conscientes o no tener la información, o no tener la educación o tener bien arraigada la misoginia, ¿no? Y la idea de que las mujeres somos objetos a utilizarse y que si estamos en la vía pública nos tienen que enseñar a regresarnos a nuestra casa. Tener bien arraigadas esas ideas para de verdad no comprender que lo que nos está pasando es doloroso, ¿no? Como aquella canción de Julieta Venegas que dice, no me provoques mi amor, ¿no? Quiero quedarme bailando aquí a las 2 de la mañana, pero no puedo porque tengo que caminar a mi casa, ¿no? Y cada vez que yo me topo con un hombre, tengo esta sensación de peligro, siento esta sensación de miedo, entonces hay algo más profundo que hacer que los vagones. Entonces hay una conversación que no estamos teniendo entre géneros y que no estamos pudiendo sostener, en la que podamos hablar de lo que nos duele, dónde nos duele y qué nos está pasando, y no nada más separarnos como le hacen con los corrales, pues. Y yo creo que es muy importante porque también sé que hay muchísima violencia que no es nombrada. Por ejemplo, en México hay un último vagón, ¿no? El primer vagón de mujeres y el último vagón es generalmente de hombres gays cis que se suben al que le llaman cruising, ¿no? Y entonces acá les dicen las metreras. Y hay mucha romantización alrededor de las metreras, pero yo estoy segura que en la comunidad gay también hay una normalización tremenda de violencia y no se habla de consenso y hay pocas maneras en las que la masculinidad tóxica les permite de verdad hablar de dónde les duele y qué les está pasando. No podemos seguir, no siento que sea sustentable que sigamos tratando a la masculinidad como si fuera el problema porque justamente no toma en cuenta a todas las demás identidades que también la tienen o que la reflejan. Y cualquier cosa que yo no interprete como una mujer cis, entonces se va del vagón y eso ya se empieza a poner fascista. Entonces,
desde mi interpretación es como, yo creo que tenemos que hablar de lo que nos duele, creo que tendría que haber otro tipo de información allá adentro. A lo mejor es como dice Pali, un sí y, ¿no? Pero si solamente creemos que pintando las sillas de rosa y separándonos vamos a resolver el problema de la violencia de género, seguimos protegiendo a los agresores a los que nadie quiere confrontar. Entonces mejor que las mujeres se arrinconen para allá. Y lo que termina pasando es que las mujeres, porque nacimos en este planeta, también replicamos la violencia de la que venimos, como bajando a otras identidades o a cualquier persona que se asemeje a un hombre o incluso que sea diferente a mí. O el otro día vi un video de una señora que bajó a otra mujer que traía a su hijo de 8 años. Por amor de Dios. Entonces sí creo que ahí no nos estamos dando cuenta que estamos siendo víctimas y victimarias. Y eso es una parte súper difícil del feminismo porque nos enseñan y nos educan a ser víctimas y nos arraigamos en eso porque ese es un poder patriarcal. Y cuando tenemos que renunciar a eso y darnos cuenta que también estamos ejerciendo violencia, duele mucho saber que yo también soy de lo que me estoy quejando. Pero es que si no lo puedo ver, no va a cambiar. Estoy checando el tiempo y me gustaría como hacer una pequeña pausa y checar con la audiencia y los participantes si hay alguien que quisiera hacer una pregunta o algún comentario. Pueden usar el chat o levantar la manita de Zoom. No. Pregunten cosas, para eso estamos. Sí, pregunten cosas. Hola, perdón, me presento, yo soy Karin y antes que nada les quiero agradecer enormemente por esta discusión que así soy el emoticón del cerebro que sale volando y creo que justo de eso se trata. Entonces, aprovechando sus experiencias y yo sé que no están para eso y voy a abusar de la confianza, pero si pueden recomendar lecturas, personas a seguir, foros como estos que seguir escuchando para seguir deconstruyendo, se los agradeceré mucho. Ay, es que ahorita estaba de que así se me fueron los. Quiero Deshaciendo el género, creo que se llama, de Judith Butler. Es uno que a mí me ha ayudado mucho como, pues, a entenderlo de una manera un poco más, pues lo quisiéramos decir académica, pero sin poniéndole una interrogación a la academia. Pero siento que es una visión como interesante justo de lo que es el género. Y luego tengo otro que a mí me voló la cabeza, que es La invención de los sexos. Se llama La invención de los sexos. Escritores se llama Lu Ciccia, Luccia. Y justo habla de cómo todo lo que, pues viene desde una visión medicinal, digamos, de médica, digamos, desde la visión médica y del sector salud, cómo se han impuesto cosas nada más en cuanto a nuestros genitales. Y cómo la medicina pues responde en cuanto a nuestros genitales y no realmente a lo que necesitan nuestros cuerpos. Y bueno, todo esto de con el sexo, todas las construcciones por las que atravesamos que no son ciertas. Entonces, pues yo pondría esos dos sobre la mesa. ¿Tú? Ah, no, perdón. No, sí, si quieres, Mir. Yo buscaría en el Spotify un podcast que se llama Más allá del rosa, que particularmente la entrevista que le hacen a Kenia Cuevas. Mi recomendación siempre es escuchar las historias de las personas trans. Y Kenia Cuevas es una mujer que hoy es directora y fundadora de la Casa de Muñecas Tiresias, que es una casa que recibe a mujeres trans y que, digamos, las rehabilita en muchos sentidos y las ayuda como a salir al mercado laboral. Pero sobre todo la historia de Kenia Cuevas es una historia que a mí me cambió mucho. Más allá del rosa, Kenia Cuevas.
Y todas las que dijo Ana también. Yo les voy a recomendar dos que son mujeres indígenas y que volaron mi cabeza en cuanto las leí. Son académicas, antropólogas las dos. Una de ellas es, bueno, no, una es antropóloga que se llama Aura Cumes. Ella es de Guatemala y tiene como, su historia empieza, tú, mujer blanca académica, te quiero decir que quien escribe es tu empleada doméstica, ¿no? Ella es una doctora ya, una doctora en antropología, pero todo lo que hace o todo lo que escribe es contra el feminismo académico, ¿no? Que es devastador, que puede ser muy violento, entonces se las recomiendo muchísimo, se llama Aura Cumes. Y la otra es una activista también indígena, oaxaqueña, que se llama Yasnaya Aguilar. Ella tenía Twitter y siempre compartía cosas muy interesantes, pero la empezaron a trolear horrible y ya no tiene nada. Entonces, pero escribe mucho, escribe desde una narrativa muy desde el pueblo, ¿no? Como ser mujer de pueblo y defender a las mujeres desde la construcción de la feminidad relacionada con la comunidad y con el pueblo. Entonces son dos mujeres que admiro muchísimo, que no se asumen, odian el feminismo, así lo odian, pero que creo que nos pueden ayudar como a repensar justamente el feminismo. A quienes compartieron los recursos y las fuentes, si pudieran poner en el chat las referencias, los nombres. Tenemos otra pregunta. Ay, ¿dónde quedó? ¿Cómo responder a la misoginia latente de entre otras mujeres que a veces son peor? Ok, ¿cómo responder a la misoginia latente de mujer contra mujer, diría yo? Yo creo que hay que revisar, o sea, yo terminé tomando medicina psiquiátrica, ustedes no saben cómo me agarré de las greñas con otras mujeres en la trinchera feminista, de que piensa como yo, ¿no? Y entonces creo que la revisión es interna, o sea, creo que primero hay una revisión interna, porque hacia afuera lo único que podemos tener es compasión. Yo creo que hay una revisión interna para entender cuáles son mis ideas misóginas, mis propias barreras y sobre todo cuáles son estos juicios inmensos que estoy replicando en contra de mí primero, ¿no? ¿Por qué quiero ser una feminista perfecta? ¿Por qué quiero caerle bien a todas? ¿Por qué siento que le debo sororidad a las mujeres? Shakira no le debe sororidad a Clara Chía, ni nos debe una explicación a nadie, ¿no? Y creo que hay una cosa que está muy, muy mal vista, que es la furia, ¿no? No, enójate en la marcha y con las instituciones. Con otras mujeres no te puedes enojar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es tratarnos como niñas, pensar que no nos merecemos ponernos un límite. Qué sano es poder tener una relación que trascienda el que le digas a alguien, no estoy de acuerdo y me estás transgrediendo y no te lo voy a permitir, como se lo dirías a cualquier otra persona, porque a una mujer no. Entonces, creo que una manera como muy bonita de verlo es, o yo recordarme que estoy cayendo otra vez en infantilizar a mi compañera de enfrente y en tratarla como si tuviera 2 colitas y 10 años, al decir, ay, no, es que yo no me puedo pelear porque somos nenas. No, bebé. Claro que nos podemos pelear y claro que nos podemos poner límites y en teoría tendríamos que poder trascender esos límites porque somos gente adulta. Y claro que no le debemos sororidad a nadie y claro que hay gente con la que se nos acaba la sororidad y yo creo que eso es también importante abrazarlo y decir, si no quiero en mi vida esta persona, aunque sea clítoris, aunque tenga un clítoris, aunque tenga una vulva, pues no le quiero en mi vida y punto, ¿no? Y creo que a mí me ayudó mucho eso. Tengan relaciones sáficas, tengan relaciones lésbicas, entendámonos, ¿no? ¿Qué pasa si hay 2 personas que están así, que van a tener desacuerdos y que también se van a desear sexualmente y que también va a tener que haber algo
que nos obligue a tratarnos como humanos. Va a tener algo que nos obliga a horizontalizar el espacio. Va a tener que haber algo que deje, como yo tenía muchas amigas a las que no les decía lo que pensaba porque se iban a enojar, ¿no? No tengan esas amigas. No las tengan. O háganlas un nivel más allá. Amiga nivel 3. Pero las que estén en nivel 1, que sí sean gente que puedan incomodar, que sí sean personas que puedan incomodar y que sobre todo, muy importante, y esto no tiene que ver como precisamente con la doctrina feminista, sino ponte a salvo de lo que no te hace bien. Ponte a salvo emocionalmente de lo que te está lastimando. Nadie nos tiene por qué obligar, ni nuestra cabeza nos tiene por qué obligar ahora volver a cumplir el dogma de la perfección femenina, pero desde el feminismo. No le debe sororidad a nadie y ni más. Gracias. Yamilex Holguín dice, y la queso. A ver, ¿cómo traduces eso, Lupe? No, está bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario para nuestros panelistas? Ok. Adelante, alguien prendió su micrófono, creo. O sea, es que aquí Judith Flores dice que se siente culpable. Y la culpa es repatriarcal. Ajá. Porque yo no veo a Leonel Messi, ni siquiera veo a Gerardo Piqué sintiéndose culpable, ¿eh? Gerardo Piqué está ahí comentando todas las fotos de Shakira de que yo feliz con mi bebé. Yo no veo culpa en ese señor. Y yo creo que la culpa también es una cosa que a mí me enseñaron desde el catolicismo, desde el escrutinio moral, como tú no deberías de sentir esto, pero lo siento. Señor padre, discúlpeme, pero lo siento. Esto es lo que soy. Entonces también un poco empezar a aflojar esas amarras y darnos cuenta que también son constructos que nos pusieron ahí para oprimir. Mi terapeuta le llama el sagrado enojo. Porque yo llegué muy, muy triste, ¿no? Así como, yo no me puedo enojar, ¿cómo me voy a enojar? Yo no me puedo enojar, yo tengo que ser buena. Mírenme cómo soy buena. Y después un explotar y agarrar de las greñas a la gente. Y me dijo, el enojo es sagrado y está ahí para defenderte. Está ahí también para que te defiendas. Escúchalo. Escucha esa intuición. Aparte la culpa, si la analizamos, no sirve nada. O sea, la culpa está ahí. No te da, no te ayuda a defenderte, no te ayuda a reaccionar, o sea, nada. Simplemente estás como... Y no es nada. Entonces, es algo que o sea, algo no hace nada, no tiene poder sobre ti. ¿Fuera? ¿No me oigo? A ver, ¿ya me oigo? Sí. Bueno, eso, o sea, solo un poco también ver la culpa como una cosa que habita en nosotros, en ese sistema patriarcal y moral. ¿No? Pero podemos ver desde afuera, no tiene poder sobre nosotros. Lo que Pali quiso decir es que no sientan culpa, que está bien que se enojen con las demás. Ya. Si nadie tiene otra pregunta o comentario, me gustaría que continuáramos con una de las preguntas que le van a dar el cierre a nuestro panel y después de eso, si hay tiempo, podemos seguir la conversación. ¿De qué manera podemos crear redes y estructuras que reflejen feminismos interseccionales? Otra vez hacemos la ruleta rápida. O Bueno, de yo solo, atrás o sea, para adelante. Bueno, exacto. Ahora vamos de atrás para adelante porque siempre tengo que empezar yo. Ahora vas tú. Ok.
Hágalo, pero hágalo. ¿De qué manera podemos crear estructuras que nos lleven a feminismos interseccionales? Pues yo soy solo comediante, entonces lo que pienso es o sea, en hacerme cargo de mí. O sea, creo que primero hay una posibilidad súper bonita en hacerme responsable de mí en su totalidad y de autoconocerme. Y creo que a través de eso también está una herramienta muy bonita que es la escucha activa. La escucha activa es ir a preguntarle a otras personas que tienen una realidad distinta a la mía. Hey, Maggie, cuéntame, ¿cómo fue tu historia de vida? ¿No? Y un poco abrirme a eso, a escuchar otras historias y aprender de esas historias e integrar esas historias en mi historia, ¿no? Y eso me hace tener mucha perspectiva. Cuando yo escuché la historia de Kenia Cuevas, iba en el tráfico así y me puse así, me dio una crisis máxima de que sentía que Kenia estaba al lado de mí contándome su historia y me sentí muy privilegiada y muy arropada por su historia porque me hizo sanar un montón de cosas familiares que yo ni siquiera sabía que necesitaba sanar. Y es una persona que muy probablemente, si yo no hubiera tenido la experiencia de vida que tuve, me hubiera costado trabajo escuchar. Entonces creo que una cosa que a mí me ayuda, la herramienta que yo, más allá de una herramienta estructural, porque pues eso no lo sé, creo que la herramienta que yo tengo y que me ayuda a atravesar esto es la escucha activa y preguntarle a otras personas, a todas las personas que me topo, cuál es su historia, porque algo puedo aprender de eso, ¿no? Y creo que esto que decía Lucía hace rato me dejó girando, ¿no? La que está escribiendo es tu trabajadora doméstica y creo que eso para mí es como, claro, yo abro ese libro porque yo quiero saber que, aunque no estemos de acuerdo, aunque tú no quieras ser feminista, aunque tengamos una realidad distinta, aunque seas un varón, o sea, no perder esta posibilidad de abrirme a la escucha que me permita entender que hay otras realidades. Si yo no tuviera gente en mi vida que no puede subir los 2 pisos de escalera para llegar a mi casa, son mis amigos por estar en una silla de ruedas, a lo mejor, muy probablemente, me sería más fácil decir, ay, ¿qué importa? Mi casa es súper accesible, pero no es para todos. Gracias a que hay una persona en mi vida que pues que me siento a escuchar, no estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y que me está contando y estoy viendo que no tienen las mismas posibilidades que yo, así en todo. Y es incómodo. Hay una incomodidad muy tremenda en Twitter de la banda que está diciendo todo el tiempo que ahora ya está el racismo a la inversa y que estamos persiguiendo a los blancos y que los pobres blancos y que no tienen nada de malo nacer en privilegio. Y como que una de las cosas que yo siempre les comparto a mis alumnos es como el privilegio no es una cruz que tú estás cargando. El privilegio es un poder con el que puedes hacer algo. Nadie te está exponiendo en una plaza pública, tocándote una campana y diciéndote, privilegiado, maldito. Lo que se está haciendo es decirte, oye, tienes un poder, el poder de darle la palabra a otra persona, el poder también de escuchar a otra persona, el poder de quitarte del foco y permitir que otras historias sean las que son escuchadas. Y creo que eso es muy valioso. Maggie. Pues sí, pues yo creo que justo, aparte de eso que es muy importante como la escucha, el escucharnos, como creo que es justo darle esos espacios como a poder albergar como esa complejidad, ¿no? Como al decir que no existe la historia con H mayúscula, ¿no? Como el dar ese espacio, ¿no? Y el reclamar también como esa insistencia a sentirnos libres, ¿no? Como a sentirnos libres que a todos, ¿no? Como seres humanos, como personas, como qué significa para mí sentirme libre, ¿no? Y cuando me siento libre, quiero que otros se sientan libres también, como dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestras identidades, dentro de poder expresarnos, dentro de generar como esas conversaciones, como también mencionaban, como incómodas, que es justo lo que nos permite generar ese cuestionamiento y cambiar de lugar y movernos de lugar y entender también que
no siempre tenemos que ser lo mismo toda la vida, ¿no? Como que qué aburrido también, ¿no? ¿Cómo podemos entender el estar en movimiento, el estar como flowing, el estar como hoy soy esto, pero mañana no sé qué voy a hacer, ¿no? Y más que empatía, porque tampoco uso tanto esa palabra, como yo diría, como cómo puedo desde esa escucha y desde el lugar en el que yo estoy, poder desear a la otra persona como lo mismo, ¿no? Como yo quiero que esa otra persona también experimente estas cosas, ¿no? Y qué estoy haciendo yo desde mi posición, como creo que también algo que hablamos mucho en el movimiento indocumentado de deportación, de retorno acá en México, es también como qué están haciendo las otras personas que no han vivido esta experiencia como yo de vivir indocumentada, de vivir exiliada, de no tener esa movilidad, de estar lejos de mi familia y mis seres queridos, como de cuestionar todos estos temas de familia también y de sentir todas estas otras emociones y sensaciones. Es más bien como cuál es mi rol y qué me corresponde para no ser como este rollo también de la objetividad y de ser bias, ¿no? Como yo qué estoy haciendo y qué estoy diciendo y cómo estoy contribuyendo para que otras personas se sientan también libres, ¿no? Y qué me corresponde decir y dónde decirlo y cómo escucho y aprendo, pero también es mucho trabajo también de estar siempre educando, de estar siempre diciéndolo y puede ser agotador y más bien como desde nuestras posiciones también estamos asumiendo esos roles y esa chamba de contribuir, ya sea con nuestra experiencia, con narrativas, con generar estos espacios para ampliar y amplificar como todo esto que viene desde esas sensaciones y desde esos lugares de dignidad, de sentirnos libres, de estar ahí como creo que desde ahí yo diría que se pueden generar espacios en donde hay apertura para todo ese diálogo y apertura de decir, esto es lo que esto es lo que tenemos en común todos, ¿no? Y esto es lo que queremos para todos. Entonces, ¿cómo partimos desde esos lugares para hablar de todo esto otro que a lo mejor nos cuesta y que no es tan chido, pero que se tiene que poner en esos espacios? Miss, ¿me puede repetir la pregunta? No, sí, ya me la sé. Ok. Bueno, yo creo que yo estoy muy convencida en la educación y sobre todo estoy convencida de que tenemos que ir a esos lugares incómodos, es decir, a esos lugares donde en realidad no tienen la información sobre por qué decimos ellas, ellos, ellas, ¿no? ¿Por qué le ponemos una X? Y se los digo porque entre las cosas que hago es yo trabajar con jóvenes adolescentes clase medieros, ¿no? Entonces, ellos ven el feminismo y para ellos el feminismo está en la televisión. O sea, no está en su casa porque sus mamás son amas de casa, tienen como roles como muy tradicionales. Entonces, cuando tú llegas y les hablas de género, de ellas, ellas, a jóvenes que van a ir a escuelas privadas, ¿no? No van a ir a la UNAM, no van a ir al Poli, sino se van a ir a escuelas se choquean. O sea, dicen, no, eso es de la tele, eso es gente rara, eso no. Entonces, poder transformar a estos lugares donde incomodas, ¿no? Hacerles entender por qué lo estás diciendo, que no es una moda, ¿no? Porque eso te dicen, eso es una moda. Tú, Lucía, dices, ellas, ¿por qué es una moda? Claro que no, ¿no? Hay que leer, hay que ver. Ellos, por ejemplo, no saben distinguir lo que es el racismo, ¿no? El clasismo, que son cosas que las saben pronunciar, dicen clasismo, racismo, pero para ellos todo es todo, ¿no? Estas clases medias, ¿no? Que nos tienen miedo, le tienen miedo a las feministas, le tienen miedo a lo trans, le tienen miedo a lo distinto, le tienen miedo a la transformación del lenguaje porque viven como muy estructurados. Entonces, si tú propones algo que saque de sus estructuras, ya sienten que va a ser la revolución comunista, ¿no? O sea, que todos se tienen que volver mujeres féminas, feministas, así que van a llegar y van a destruir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde nos falta, ¿no? Porque hablar de feminismo con feministas es muy cómodo, ¿no? Es como, ah, sí, amiga, chócalas. Pero hablar de feminismos, de transgénero
con personas que que desconocen el tema, ahí está el reto. Y para mí, ahí es donde tenemos que ir, ¿no? No quedarnos en la comodidad, sino buscar esos espacios que son las escuelas, sobre todo las escuelas privadas, religiosas, y plantarse ahí y decir, mira, esto está pasando. ¿Tú no lo quieres ver? Es tu problema, pero esto está pasando y hay que saberlo nombrar. Y ya rápido para cerrar, un poco juntando lo que dicen todos aquí, pues para mí la vulnerabilidad es una pieza súper importante para los espacios seguros, porque creo que si nos vulneramos y si podemos escuchar a otras personas vulnerarse, en dónde les duele, qué les afecta, creo que podemos encontrar justo, ¿no? Todas las historias y todas las posibilidades de algo, y no solo pensar que lo que es seguro para mí es seguro para todos. Y también un poco sumando esto, creo que la diversidad, o sea, a mí me impresiona mucho ver a grupos de hombres gays cisgénero que todos se ven iguales y están en una foto de que arriba la diversidad y todas así unas mariclonas, no sé cómo van a traducir eso, pero, o sea, hombres que se ven todos iguales, y digo, si tú crees que eso es la diversidad, o sea, creo que justo como dice Lucía, hay que ir a lo que nos incomoda y a lo más diferente a mí, porque claro, también es muy, ay, qué padre la diversidad entre puros gays que nos vemos iguales, pues claro que todos van a estar de acuerdo contigo, pero si puedes encontrar espacios en donde no todo el mundo esté de acuerdo contigo, pero que el desacuerdo no nos lleve a la violencia, me parece que ahí hay como una posibilidad. Y Pues muchísimas gracias a todos. Nos quedan 10 minutos y quisiera aprovechar para pedirles que por favor nos vuelvan a poner en el chat sus redes sociales, el trabajo que hacen, los podcasts, en donde les pueden seguir las personas que están aquí, que les gustaría escuchar más de su mensaje, también del trabajo que amplifican de otras personas. Entonces, aquí empecé a escribir en el chat. Está otros Dreams en Acción, podcast Divas y Frites, ellas. Y está el podcast que les comentaba. Sí, aquí. Gracias. Gracias, Maggie. Perfecto. ¿Hay alguna otra cosa que quisieran decir? Personas de la audiencia, muchas gracias. Este espacio ha sido increíble, excelente plática. Gracias por el espacio, aprendiendo de las mejores. Algo que pudiera ayudar a integrar a los hombres, y atado a lo que dice Mir de la escucha activa, es escuchar historias de hombres que están dispuestos a vulnerarse. Existe The Men Enough Podcast y tiene un libro también disponible en español. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Algo más? ¿Algunas palabras finales de nuestros panelistas? yo solo quiero agradecer a todos que están aquí. Ana, gracias por invitarnos, gracias por hacer esto posible, gracias por creer que esto es un espacio que merece escucharse. Gracias a las personas que escucharon y se quedaron hasta el final. Nada, estoy muy agradecida porque justo este 8M estaba yo como, nada, estos son los espacios que yo quiero y que me merezco, y agradezco que estén existiendo en mi realidad aquí y ahora, y gracias a todas las personas que formaron parte de esta conversación. Sigue en el chat. Llegué aquí porque sigo a Mir y Lepaline, y como siempre aprendiendo mucho. Les más grandes fans. Al escuchar sus historias me alivio que no estoy sola al momento de abrazar mi sexualidad con confianza. Yo quiero agradecer a Maggie y a Lucía y a Lepaline y a Ana por estar aquí y por enseñarme tanto. De verdad que me llevo un montón sus palabras y me siento como súper cerquita de ustedes, porque creo que nuestras experiencias son tan diversas y ha sido tan enriquecedor poderlas escuchar y ver de dónde vienen, por qué somos como somos, y me siento súper agradecida, sobre todo con todos, obviamente, y con Ana por creer en lo que tenemos que decir,
para mí es muy difícil a veces validarme en el mundo corporativo como una persona que sabe de lo que habla porque soy comediante, ¿no? Entonces, como que mi lugar es decir chistes y no incomodar. Y él no es lo que yo soy. Entonces, poder ser celebrada y estar en la mesa con gente tan brillante como ustedes y sentir que estamos en un espacio horizontal me hace tener un montón de fe en lo que estamos haciendo y creo que es un proyecto en el que me siento dignificada en mi mexicanidad, dignificada en mi lenguaje, dignificada en lo que tengo que decir. Y eso también es porque detrás de esto hay gente que está haciendo la chamba para que nos sintamos cómodas y para que esta información llegue a ustedes. Y también quisiera agradecer a la gente que se quedó conectada y que se conectó con nosotros y que escuchó y que se llevó algo, porque me parece una oportunidad hermosa esta sinergia que estamos logrando y que podamos llegar a ustedes sin barreras, sin saber cuál es su historia. Estamos soltando la nuestra y confiándoles y vulnerándonos, y eso a mí me hace sentir que este es un espacio seguro y como dice Pali, estos son los foros que nos merecemos y que a mí me hacen sentir acogida. Gracias. Muchas gracias. Voy a parar. Muchas gracias a todos, como justo, ¿no? Por generar este espacio, por abrir este espacio, pero también por seguir reflexionando en el hablar, ¿no? Creo que todo el tiempo que tenemos estos espacios seguimos aprendiendo, desaprendiendo en muchos sentidos, ¿no? Y nos beneficia a todos como el enunciarlo y el hacer sentido en colectivo. Sí, me uno a las agradecimientos. Ana, mil gracias. O sea, además ha sido como un placer colaborar contigo. Eres muy paciente con todas nosotras. No sé, ha sido como muy chido desde que nos conocimos previamente. A mí me he sentido muy cómoda, ¿no? Al hablar. Me gusta que no me inviten para hablar desde la teoría, ¿no? O sea, algo que no, creo que no lleva a ningún lado. Entonces, también siempre aprendo mucho de lo que dicen. Me encanta que así que podamos hablar, ¿no? Que digamos sí y sí, pero no, pero sí. Entonces, me gusta mucho, me llevo este bonito recuerdo en mi corazón de el 8M del 2023. Y también agradezco a todas las les oyentes, y esperemos que pues sí, que hayamos logrado un poco de reflexión y que en algún momento ustedes también puedan decirnos más, ¿no? Decirnos más y encontrarnos en otros lugares. Muchas gracias.